Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde desmenuzamos todos los dramas, amores y desamores del mundo del espectáculo, y bueno, también de nuestras series favoritas. Estoy súper contenta de tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, porque tenemos un plato fuerte en un drama que hizo temblar las redes y dejó a más de uno con la boca abierta. Así es, hoy vamos a hablar de la explosión de Muje contra Kerem, y cómo Ande, nuestra querida Ande, aplaudió cada palabra. Si esto suena jugoso es porque lo es, así que preparen sus palomitas, acomódense en sus sillones y quédense con nosotros hasta el final, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, por favor, si son nuevos por aquí, no duden en darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme. Ahora sí, vamos con toda la carne al asador. El ambiente estaba cargado, se podía cortar con cuchillo. La tensión se palpaba en el aire como si fuera una nube densa a punto de descargar una tormenta. Y es que, señores, la situación entre Muje y Kerem ya venía tensa desde hacía días, pero lo que pasó fue la gota que derramó el vaso. Para aquellos que no están tan al tanto, recordemos que Muje y Kerem forman parte de un grupo de amigos, compañeros de trabajo, lo que sea, y últimamente las cosas no han estado muy bien entre ellos. Había roces, miradas de reojo, comentarios pasivo-agresivos que, bueno, ya nos hacían presagiar que esto iba a explotar en algún momento. Kerem, con su actitud a veces un poco distante y desinteresada, había estado sacando de quicio a Muje, quien, siendo sinceros, tampoco es que sea la más paciente del mundo. Y bueno, llegamos al momento crucial, el punto de no retorno, esa escena que todos estábamos esperando pero que, una vez sucedida, nos dejó a todos sin aliento. Fue en una reunión, no sé si laboral o puramente social, pero estaban todos allí, reunidos como si nada. La conversación fluía más o menos normal, o al menos eso parecía, hasta que Kerem hizo un comentario, una de esas frases que a primera vista pueden parecer inofensivas, pero que cargan un veneno que solo Muje podía detectar. Fue algo sobre el trabajo de Muje, una especie de crítica disfrazada de consejo, y allí fue donde la bomba explotó. Muje, con los ojos inyectados en sangre, se levantó de su asiento y, señores, lo que salió de su boca fue un verdadero río de lava hirviendo. No se guardó nada, absolutamente nada. Le recriminó a Kerem su actitud, su falta de compromiso, su constante crítica, su doble moral, le dijo de todo, con pelos y señales, y la verdad es que muchos de nosotros, al ver la escena, pensamos al fin alguien le dice las verdades en la cara. Era una descarga emocional en estado puro, una catarata de reclamos que en realidad, muchos de nosotros queríamos decirle a Kerem desde hacía tiempo. La reacción de Kerem fue de lo más interesante. Al principio parecía sorprendido, casi incrédulo ante la explosión de Muje. Luego su rostro cambió a una mezcla de frustración y rabia, pero no dijo ni una palabra. Se quedó allí sentado con el rostro pálido, mientras Muje seguía desgranando todas sus quejas. Para muchos esto fue una prueba más de su arrogancia, de esa actitud de superioridad que tanto irritaba a Muje y a otros más. Y luego la cereza del pastel, la reacción que nadie se esperaba, al menos no tan abiertamente, la reacción de Ande. Ande, la chica cool, la que siempre trata de mantener las apariencias, la que suele ser la voz de la razón, estaba aplaudiendo. Sí, amigos, así como lo escuchan. No literalmente, pero su lenguaje corporal, su expresión facial, todo indicaba que estaba gozando cada palabra que salía de la boca de Muje. Se le veía en su rostro una sonrisa de satisfacción, un brillo en los ojos que denotaban una complicidad con la escena que se estaba desarrollando. Y no solo eso, sino que luego, cuando la tormenta de Muje finalmente amainó, Ande se levantó y con un gesto de aprobación, le dio un pequeño asentimiento de cabeza a Muje, como diciéndole: bien hecho, chica. El drama era absoluto y nosotros, claro, estábamos fascinados, enganchados a la pantalla, viviendo cada segundo como si estuviéramos en el mismo lugar. Este es el tipo de momentos que nos hacen amar las series, ¿no? Las relaciones humanas con sus complejidades y contradicciones, las pasiones que explotan, los secretos que salen a la luz. Y es que la situación entre Muje y Kerem, como bien les decía, ya venía cocinándose a fuego lento. Se notaba que había una tensión latente entre ellos, una falta de conexión que se hacía cada vez más evidente. Kerem, con su actitud distante, parecía no darse cuenta de lo mucho que estaba afectando a Muje, y ella, por su parte, se había guardado demasiadas cosas durante mucho tiempo. Esta explosión, aunque dramática, quizás era necesaria para que ambos pudieran empezar a sanar heridas y a comunicarse de manera más
Esta. Porque, seamos sinceros, la comunicación es la base de cualquier relación, ya sea de amistad, de trabajo o amorosa. Y cuando esa comunicación falla, las cosas suelen terminar como en este caso, con una explosión de emociones y verdades dolorosas. Pero, ¿qué llevó a Andy a esa reacción tan sorprendente? ¿Por qué aplaudió, de manera no literal, claro, la explosión de Muge? Bueno, aquí es donde las teorías empiezan a volar. Algunos dicen que Andy también había estado sintiendo frustración con la actitud de Kerem y que simplemente estaba disfrutando ver cómo alguien más le decía sus verdades. Otros creen que Andy y Muge tienen una complicidad secreta, una amistad que va más allá de lo que vemos en pantalla, y que ella simplemente estaba apoyando a su amiga en este momento difícil. Y luego están los más conspiranoicos que piensan que Andy tiene alguna otra motivación oculta, que esto forma parte de un plan maestro para desestabilizar a Kerem y, quién sabe, hasta sacar provecho de la situación. Lo cierto es que la reacción de Andy fue inesperada y nos dejó a todos con la incógnita, preguntándonos qué es lo que realmente está pasando en el mundo interior de esta chica que siempre parece tan calculadora. A mí, en lo personal, me parece que Andy, a pesar de esa fachada de mujer fuerte y controlada, también tiene sus sentimientos y sus frustraciones. Y probablemente en el fondo, ella también se siente identificada con Muge, con esa necesidad de explotar y decir las cosas sin pelos en la lengua. Quizás ella no puede hacerlo abiertamente por su propia personalidad o por las circunstancias que la rodean, pero ver a Muge hacerlo le produce una especie de satisfacción vicaria. Y no la culpo porque todos en algún momento hemos deseado tener la valentía de decir lo que pensamos y sentimos sin importar las consecuencias. Muge lo hizo y Andy, aunque sea con una sonrisa y un asentimiento, la apoyó. Y bueno, mientras tanto Kerem seguía allí, como si estuviera viendo un partido de tenis, con la cara paralizada y sin pronunciar palabra. Su silencio, a mi parecer, era una forma de mostrar su desacuerdo, de hacer notar que él no iba a rebajarse a ese nivel. Pero en mi opinión, creo que su silencio le jugó en contra. En este tipo de situaciones, a veces es necesario dar la cara, asumir las responsabilidades y demostrar que uno tiene la madurez para aceptar las críticas. Y el hecho de que Kerem se quedara callado, sin mostrar ni una pizca de arrepentimiento o siquiera un atisbo de compresión, solo confirmó lo que Muge le había estado reprochando. Su silencio gritaba más que cualquier palabra. La verdad es que este episodio nos dio mucho de qué hablar, ¿no creen? Es de esos momentos que marcan un antes y un después en una serie, un punto de inflexión que cambia las dinámicas entre los personajes. Y ahora todos estamos esperando con ansias el próximo capítulo, a ver cómo se desarrollan las cosas entre Muge y Kerem, si podrán solucionar sus diferencias o si esta explosión solo los separará aún más. También estamos ansiosos por saber cuál es el papel de Andy en todo esto, si se unirá a Muge en una especie de alianza contra Kerem o si, por el contrario, volverá a su rol de espectadora silenciosa. En fin, señores, el drama está servido y nosotros estamos aquí para disfrutarlo, analizarlo y comentarlo con ustedes. Y es que las series nos muestran un reflejo de la vida misma, de nuestras relaciones, nuestros miedos, nuestras pasiones. Y a veces es en esos momentos de mayor tensión, de mayor drama, donde podemos encontrar lecciones valiosas sobre nosotros mismos y sobre cómo interactuamos con los demás. La explosión de Muge nos enseña que es importante expresar nuestras emociones, no guardarnos las cosas y no tener miedo a decir lo que pensamos. La reacción de Andy nos muestra que a veces, incluso las personas más controladas también tienen sus límites y que necesitan encontrar formas de desahogarse, ya sea a través de sus propias acciones o a través del apoyo a los demás. Y el silencio de Kerem nos recuerda que a veces, es mejor dar la cara que esconderse, que es necesario escuchar las críticas y estar dispuesto a cambiar. En definitiva, este episodio es una joya para analizar, para desgranar, para comentarlo en grupo. La riqueza de matices que nos ofrecen los personajes es impresionante, y eso es lo que hace que las series sean tan adictivas y tan cercanas a nosotros. Nos identificamos con los personajes, nos emocionamos con sus historias y a veces, hasta aprendemos de sus errores. Y creo que ese es uno de los mayores atractivos de las series, que nos permiten ver reflejado en la pantalla un poco de nuestra propia realidad. Y bueno, mis queridos chismosos, ya casi llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Pero antes de despedirnos, quiero recordarles algunos de los puntos clave que hemos comentado. Hemos visto cómo la tensión entre Muge y Kerem estalló de la manera más inesperada, como Muge, harta de la Saktit. Desde Kerem, decidió decirle sus verdades sin pelos en la lengua.
Vimos la reacción de Kerem, su silencio y su aparente falta de arrepentimiento. Y también analizamos la reacción de Ande, su aparente complicidad con Muge y las posibles razones detrás de su apoyo. Hemos explorado las diferentes teorías sobre lo que podría pasar a partir de este momento y cómo esta explosión de emociones podría cambiar las dinámicas entre los personajes. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de este tipo de situaciones y cómo podemos aplicarlas a nuestra propia vida. Así que, como siempre, gracias por acompañarme en esta aventura chismosa. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy tanto como a mí me encantó hacerlo. Los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué les pareció la reacción de Muge, si apoyan a Ande o si están del lado de Kerem. Me interesa mucho saber su opinión. Y recuerden que en la caja de descripción les dejo todos los enlaces a mis redes sociales para que me sigan y sigamos conversando sobre todos los dramas de nuestras series favoritas. Y ahora sí, llegamos a la parte más triste del vídeo, el momento de la despedida. Pero antes de irme, quiero pedirles que si les gustó este vídeo, le den un súper me gusta, que lo compartan con sus amigos, familiares y a todos los que aman el chisme. Y si aún no se han suscrito a este canal, no sé qué están esperando, suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, y así juntos sigamos desmenuzando los misterios y los dramas de la vida, o mejor dicho, de nuestras series favoritas. Les mando un abrazo gigante, nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden, nunca dejen de chismear. Adiós, chismosos.